Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta sesión trabajaremos el tema de progresiones aritméticas, para lo cual contamos con tres objetivos que se darán cumplimiento en el transcurso de este video. Debemos recordar que una progresión es aritmética cuando cada término, a excepción del primero, se obtiene sumando un número constante, conocido como diferencia, a cada término anterior, mismo que puede ser positivo o negativo. A continuación tenemos dos ejemplos en los cuales es importante reconocer o identificar los elementos de esta progresión aritmética. Por lo tanto, en esta primera progresión aritmética, pues el primer término sería 2. ¿Cuál es el valor de la diferencia? Para poder saber el valor de la diferencia, pues debemos determinar qué valor se ha sumado a cada uno de los términos para que nazca el siguiente término. En este caso, como podemos darnos cuenta, primeramente está decreciendo, por tanto se ha sumado un número constante cuyo valor es -1. Para podernos dar cuenta y que a todos nos quede claro esta situación, pues vamos a hallar la diferencia mediante el proceso, que no es más que una resta entre el término posterior para el anterior. En este caso sería pues 1 menos 2, en el otro sería 0 menos 1, en el otro sería -1 menos 0, y en el último sería -2 menos el -1. Al resolver esto nos queda como resultado 1 menos 2 menos 1, 0 menos 1 menos 1, menos 1 menos 0 menos 1, menos 2 menos 1 nos queda menos 2 más 1, cuyo resultado es -1. Por tanto, el valor de la diferencia es -1. Aquí también debemos tener en cuenta que es una función, es una progresión aritmética decreciente e infinita. A continuación, en la siguiente progresión aritmética, nos podemos dar cuenta que está en cambio creciendo, ¿no? Creciendo. Por tanto, al determinar la diferencia, pues va a ser un número positivo. En este caso, el primer término tiene un valor de -3. De -3 a -1 se ha sumado 2. De -1 a 1 se ha sumado 2. De 1 a 3 se ha sumado 2. De 3 a 5 se ha sumado 2. ¿Sí? Pero lo vamos a comprobar mediante unas restas del término posterior para el anterior. En este caso sería -1, le resto el -3. En el siguiente sería al 1 le resto el -1. En el siguiente sería al 3 restarle 1. En el siguiente sería al 5 restarle el 3. En este caso, -1 restado el -3, nos queda -1 más 3, cuyo resultado da 2. En el siguiente queda 1 menos -1, que quedaría 1 más 1, cuyo resultado es 2. 3 menos 1 da 2, 5 menos 3 da 2. En este caso, el valor de la diferencia es 2. Es una progresión aritmética creciente y finita. ¿Por qué? Porque tiene un número limitado de elementos. A continuación, tenemos las fórmulas que nos permiten calcular el término enésimo y la suma de términos de una progresión aritmética. En este caso, aquí debemos tener en cuenta lo que representa cada uno de estos elementos de esta fórmula. A sub n es el término enésimo o el término que queremos hallar, de acuerdo a la posición en la que se encuentre. A sub 1 es el primer término, n es el número de términos o la posición que ocupa un término en una progresión, y d es la diferencia o el valor constante que se suma para poder hallar los términos siguientes. En la suma de términos tenemos dos fórmulas. Las dos fórmulas nos dan el mismo resultado siempre y cuando hagamos uso correcto de los datos que nos proporcione la progresión.
A continuación vamos a resolver ejercicios que nos ayudarán a comprender la aplicación de las progresiones aritméticas. En este caso, en el primer ejercicio nos dice indicar el 32º término en la progresión 100, 97, 94. En esta progresión nosotros tenemos por lo menos en este momento dos datos. El primer dato es el primer término, cuyo valor es 100. También tenemos el valor de la diferencia, ¿sí? Como nos damos cuenta, esta progresión está decreciendo, disminuyendo, por tanto se ha sumado un valor negativo, que en este caso es el -3. Acá en los datos, el valor de la diferencia sería -3. También nos dice que indiquemos el 32º término, por tanto se refiere a que quiere que hallemos el valor del término que ocupa la posición 32. Aquí también esto nos proporciona que la progresión tiene 32 elementos. Vamos a hacer uso de la fórmula del término general, que es igual a sub n igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica la diferencia. Vamos a reemplazar valores. En este caso, a sub n vendría a ser nuestro a sub 32. Entonces aquí a este subíndice de la n le voy a reemplazar por el a sub 32, ¿sí? Cuyo valor pues es lo que queremos hallar. A sub 32 igual. El a sub 1 o primer término vale 100 más n que vale 32 menos 1 que multiplica a la diferencia cuyo valor es -3. Resolvemos las operaciones correspondientes. Nos queda 31 que multiplica -3. En este caso, al ser una operación combinada, resolvemos primero el producto. ¿Qué nos queda? 31 por -3 nos queda -93. El término 32º es 7. En este caso, la respuesta nos diría que el valor del 32º término es 7. A sub 32 igual a 7. A continuación, en el siguiente ejercicio nos pide calcular el primer término de una progresión aritmética si el décimo término es 57 y la diferencia es 5. Por tanto, nos piden hallar el primer término, que es nuestra incógnita. También nos da el valor del décimo término. En este caso, a sub 10 sería 57. Nos dice que la diferencia vale 5. Al darnos el décimo término, pues nos establece que la progresión tiene 10 términos. En este caso, de igual manera, vamos a hacer uso de la fórmula del término general de una progresión aritmética, en la cual vamos a reemplazar los valores correspondientes y hallar lo que nos solicita. En este caso, a sub n vendría a ser a sub 10. A sub 10 tiene un valor de 57. A sub 1 es nuestra incógnita. N es 10 y el valor de la diferencia es 5. Al resolver las operaciones correspondientes tenemos que 10 menos 1 es 9 y multiplicado por 5 es 45. Para poder ya determinar el valor del primer término, el 45 pasa a restarle al 57, por tanto nos queda que el primer término tiene un valor de 12. A sub 1 es igual a 12. A continuación tenemos un tercer ejercicio en el cual nos expresa lo siguiente. Indicar la diferencia de una progresión aritmética si el primer término es 14 y el undécimo es 94. De igual manera, sacamos nuestros datos y la incógnita. En este caso, al pedirnos que indiquemos la diferencia, esta es nuestra incógnita. Y nos dice que el primer término es 14, que el undécimo término, que vendría a ser el término 11,
es 94. Por tanto, también tenemos el número de términos de la progresión aritmética que es 11. Vamos a hacer uso de la fórmula del término general cuya expresión la estoy escribiendo en la pizarra y vamos a reemplazar los datos correspondientes. En este caso, A sub n vendría a ser A sub 11. El valor de A sub 11 es 94. A sub 1 vale 14 más n que vale 11 menos 1 por la diferencia. En este caso, el 14 pasa a restar al 94 y nos queda un valor de 80. 11 menos 1 nos da 10 multiplicado por la diferencia. Para ya determinar el valor de la diferencia, sabemos que el 10 pasa a dividir al 80 y cuyo valor de la diferencia nos quedaría 8. Entonces, el valor de la diferencia es igual a 8. En el siguiente y último ejercicio nos dice, en una progresión aritmética de 5 términos, el primer término es 3 y su suma es 45. Calcular el quinto término. Bueno, sacamos datos e incógnita y tener en cuenta que aquí nos dice que la progresión aritmética tiene 5 términos. Por tanto, n es igual a 5. Nos dice que el primer término es igual a 3 y que la suma de términos es igual a 45. Como nos dijeron ya en un inicio, la progresión tenía 5 términos, por tanto, la suma de los 5 términos es 45. Nos piden que calculemos el quinto término. Por tanto, vamos a hacer uso de una de las fórmulas de la suma de términos de una progresión aritmética, cuya expresión la estamos colocando en este momento en nuestra pizarra. La suma de los 5 términos va a ser igual al número de términos que multiplica la suma del primer término más el último término, que en este caso sería el quinto término cuyo valor nos piden hallar, sobre 2. Vamos a hacer el reemplazo respectivo de los valores numéricos. La suma de los 5 términos es 45. El número de términos es 5, el valor del primer término es 3 más A sub 5, que es el valor del término que queremos hallar. Vamos a realizar las operaciones correspondientes para hallar el valor que nos solicita. El 2, al estar dividiendo, pasa a multiplicar con 45, cuyo valor nos da 90. Es igual a 5, que multiplica a 3 más A sub 5. En este caso, vamos a aplicar la propiedad distributiva que nos quedaría 5 por 3, 15 más 5 por A sub 5. Acá nos terminaría quedando 90 menos 15 igual a 5 A sub 5. 90 menos 15 nos da 75, que es igual a 5 por A sub 5. Ya para saber el valor del quinto término, el 5 pasaría a dividir a 75, cuyo valor es 15. Por tanto, el valor del quinto término es igual a 15. Estos son todos los ejercicios referentes al tema. Gracias.